Muy buenas chicos, soy Silver Accelereta y sean bienvenidos a la cuarta parte de Yume Miro Danchi, la verdadera historia detrás del anime. Video que relatará los sucesos del volumen 2 de su novela ligera. Recapitulando lo ocurrido en el volumen pasado, tenemos que recordar que nuestro querido prota, Wataru, fue a visitar la casa de Natsukawa Aika, solo para quedar destruido luego de jugar con la pequeña Airi. De todos modos, el sacrificio no fue en vano, ya que Wataru pudo llevarse bien con la hermanita de Natsukawa. Con este éxito en los bolsillos y sin más dilaciones, comencemos con el video. Tiempo después de visitar a Natsukawa, Wataru se encontraba revisando su posición en los exámenes finales, en el cual, por desgracia, cae drásticamente en la tabla general. Esta bajada en su posición tenía sentido, ya que al parecer Wataru necesitaba de motivaciones fuertes para estudiar. Cuando estaba en secundaria, su motivo para estudiar como loco era por Natsukawa, ya que tenía como objetivo ir a la misma preparatoria que ella. Usted no aprende, ¿verdad? Pero ahora que no tenía ninguna motivación como esa, se le hace muy difícil mantener su nivel. En ese momento, Achida se acerca a Wataru y le pregunta por su posición. Pero como vio que Wataru no quería decirlo, Achida le dice el suyo y le muestra que ha quedado posicionada en el lugar 74. Debido a esto, Wataru se rinde y le revela que ahora está en la posición 65. Esto hace que Achida se sorprenda, ya que antes Wataru estaba mucho más arriba en la tabla general. Por otro lado, Wataru intenta molestar a Achida por su puntaje, pero fue inefectivo, ya que en el pasado, Achida estaba en el lugar 220, por lo que su posición actual era un gran avance. Finalmente, un tonto llamado Yamasaki se acerca a Wataru para preguntarle su lugar, mientras le dice con una sonrisa que él se quedó en el puesto 230. No cabe duda que es un estúpido. 2 días después, la escuela había puesto el ranking de puntajes en el pasillo, y Wataru no parecía para nada alegre por esto, ya que había bajado su nivel en comparación al pasado. Sin embargo, mostró su alegría luego de ver que Natsukawa había subido del puesto 27 al puesto 2. Cuando regresa a su sala, Wataru es llamado por Sasaki, quien parecía bastante alegre por algún motivo. Y la razón de esto se debe a que había quedado en el puesto 29, en los exámenes finales. Dicha revelación no le sienta para nada bien a Wataru, pues dejaba en evidencia su complejo de inferioridad ante el propio Sasaki. ¡Te odio! Por esto mismo, Wataru hace que Sasaki vuelva a pisar tierra, y le dice que si cree que eso impresionará a Natsukawa, pues está equivocado, ya que Natsukawa estaba en el top más alto de los estudiantes de primero. Ante esto, Sasaki deja inmediatamente su actitud victoriosa, pues sabía que tanto él como Wataru estaban realmente muy lejos de alcanzar el nivel de Natsukawa. En la hora de almuerzo, Wataru había traído su bento para comer, pues a pesar de que él suele comer el pan de la tienda, Natsukawa y Achida siempre lo reprendían por no comer de manera nutritiva. Cuando regresa del baño, ve a Natsukawa en la sala, lo que hace que recuerde su promesa de comer con ella. Inicialmente, Wataru había olvidado la promesa que le había hecho, pero al siguiente día de visitar a Natsukawa, la misma Achida se encarga de arrastrar a Wataru a comer con ellas. Desde allí en adelante, Wataru a veces comía solo o a veces comía acompañado de Natsukawa y Achida. Esta vez Wataru decidió comer con Natsukawa y Achida, con la diferencia de que ahora Natsukawa no estaba sola, sino que estaba acompañada de Achida, Sasaki, Shirai y otros compañeros de clases que habían llegado. Allí Wataru conversa un poco con Lihoshi, la representante de la clase, la cual le dice a Wataru que hoy irá a visitar a Natsukawa a su casa, ya que ella era parte del tercer grupo. Esto hace que Wataru piense en lo popular que se ha vuelto Natsukawa en el último tiempo, desde que comenzó el tema de su hermanita menor. En la conversación que tuvo con la representante, ella le pregunta sobre el cambio de actitud de Wataru, pues sus compañeros de clases están sorprendidos, ya que Wataru no parece perseguir a Natsukawa como lo hacía antes. La representante intenta preguntarle a Wataru a qué viene este cambio, pero Wataru responde que no es para nada raro que haya cambiado, agregando que para empezar es muy difícil acercarse a Natsukawa ahora, pues estaba rodeada de muchos de sus compañeros de clase. Cierto. Después de hablar con la representante de la clase, Wataru se une al grupo de almuerzo, los cuales estaban hablando de diversos temas. Posteriormente tuvo que ir al baño, y mientras caminaba por el pasillo se termina cruzando con 3 chicas desconocidas.
Esto de por sí no llegó a llamar mucho su atención, pero cuando Wataru regresa del baño, ve a las mismas 3 chicas merodeando en su sala de clase. En ese momento, Wataru se da cuenta que una de las chicas era una rubia que ya conocía, y cuando se acerca para ver qué es lo que está pasando, termina escuchando a las chicas decir algo con respecto a Natsukawa. Por tanto, Wataru les pregunta si acaso tienen asuntos con ella, lo cual hace que las chicas del trío se terminen asustando. Wataru se dispone a disculparse con ellas. Sin embargo, Wataru le dice a la rubia que ambos ya se habían visto, cuando ella estaba espiando al consejo estudiantil. Cuando Wataru le dice eso a la rubia, ella se avergüenza, mientras que las 2 chicas a su lado se sorprenden. De hecho, una de ellas le pregunta a Marika por qué había hecho algo así, a lo que Marika responde con una excusa, diciendo que al estar comprometida con el presidente Yuki, era su deber estar constantemente a su lado. Sin embargo, Wataru dice que de hecho espiaba a la vicepresidenta, pues según sabía, tenía algo en contra de ella. Esto hace que Marika entre rápidamente en pánico e intente hacer todo lo posible para callar a Wataru. Las 2 chicas que acompañaban a la rubia pensaban que Wataru estaba molestando a Marika, por lo que proceden a despreciar a Wataru, tachándolo de plebeyo de la zona oeste. Al escuchar esto, Wataru no comprende muy bien el insulto que le acaban de hacer, por lo que se pone a reflexionar por lo que acaba de escuchar. En ese momento se abre la puerta de la sala y aparecen tanto Achida como Natsukawa con evidente molestia. Ambas le preguntan a Wataru sobre qué estaba pasando, a lo que Wataru responde que estas chicas vinieron a ver a Natsukawa. Posteriormente, Marika se acerca a Natsukawa y le dice que tiene asuntos con ella. En primer lugar, Marika le dice a Natsukawa que está enterada de sus buenas calificaciones, los cuales le llevaron a convertirse en la segunda mejor rankeada del primer año. Posteriormente, Marika ve a Natsukawa y expresa que al parecer ella también era bastante linda, comentario con el que el mismo Wataru estuvo totalmente de acuerdo. Natsukawa, por otro lado, estaba confundida, pero agradece de todas formas los halagos de Marika. Finalmente, Marika procede a decirle a Natsukawa que vino para reclutarla en su círculo de campaña, ya que su objetivo es convertirse en la próxima presidenta del consejo estudiantil. Al escuchar esto, Natsukawa queda confundida, y Wataru, por otro lado, comenta que no sabía que se podía postular al cargo siendo de primero. Una de las acompañantes de Marika comenta que de hecho es posible, siempre y cuando tengas las pertinentes recomendaciones por parte de la escuela. Al escuchar esto, Wataru se pregunta si alguien del consejo actual también querrá postularse. Sin embargo, las chicas le responden diciendo que al parecer ninguno de ellos tiene planeado postularse al cargo. Siguiendo con el tema, Marika comenta que si bien no hay postulantes serios en la actualidad, es probable que en el futuro aparezca algún contrincante, por lo que está buscando seguidores destacados para impulsar su candidatura. Al escuchar esto, Wataru entiende la estrategia de Marika, el cual se basa en incluir a gente destacada y famosa de la escuela, para ganar importancia de cara a la gente. Ante esto, Wataru le dice a Marika que puede ser una mala jugada invitar a Natsukawa. Cuando Marika le pregunta por qué piensa esto, Wataru le explica que como Natsukawa destaca mucho más que ella, el foco de la gente probablemente se irá hacia Natsukawa, lo que hará que Marika quede completamente eclipsada al segundo plano. El comentario de Wataru hace que Marika se quede incrédula, pero lo peor viene después, ya que Wataru afirma con total seguridad que Natsukawa es mucho más linda que la propia Marika, y como tal, esto le podría jugar en contra en su postulación presidencial. ¡Ya basta, Freezer! Dichas palabras hacen que las seguidoras de Marika se molesten y procedan a decirle a Marika que desista de invitar a Natsukawa a su círculo, argumentando que Marika no debe mezclarse con las chicas del lado oeste. Por otro lado, Marika estaba sumamente enfadada con Wataru, ya que había herido su orgullo con lo que había dicho. En cuanto a esto, el alboroto en el pasillo provoca que la gente se reúna, por lo que Achida le dice a Wataru que ahora sí había dejado la grande. Wataru, que estaba totalmente desorientado, le pregunta por qué está diciendo eso. En respuesta, Achida apunta directamente a Natsukawa, quien luego de escuchar a Wataru llamarla linda delante de todos, se encontraba total y absolutamente sonrojada. Al ver esto, Wataru comenta que no había hecho nada raro, ya que siempre llama linda a Natsukawa. Sin embargo, Achida le replica, pues si bien es cierto que él siempre dice lo mismo, la diferencia está en que ahora lo había dicho delante de todo el mundo. Por otro lado, Natsukawa jala de la manga de Wataru y lo reprende por decir esas cosas vergonzosas. Pero Wataru, al ver a Natsukawa tan roja, vuelve a llamarla linda, lo cual termina siendo otro golpe crítico para la pelirroja tsundere. Tiene que cerrar el estadio.
Los genios hacen eso. En cuanto a Marika, procede a decirle con enfado a Wataru que deje de coquetear. O bueno, no exactamente, ya que Marika llama a Wataru con el nombre de Amano, demostrando que Marika ni siquiera había recordado el nombre del prota. Cuando Marika se acerca a Wataru con molestia, le dice de manera clara que los únicos que ganan al final son los que actúan, por lo que declara ante todos los presentes que ganará sin duda alguna las elecciones presidenciales. Y luego de dejar esta declaración de guerra, Marika y sus seguidoras finalmente se retiran del lugar. Luego de aquel altercado con Marika, Wataru le pregunta a la representante de la clase sobre la separación de la escuela entre el este y el oeste. La representante de la clase le dice que esta separación estuvo desde la época antigua y se hizo para separar a los estudiantes plebeyos de los estudiantes pudientes. En el oeste se agrupaban a los estudiantes normales y en el este se agrupaban a los estudiantes ricachones. Gracias a esta explicación, Wataru finalmente entiende el contexto detrás del clasismo de las seguidoras de Marika, pues por lo visto ellas eran gente rica de la zona este. En la tarde de ese día, Wataru también le pregunta sobre este tema a su hermana mayor, y Kaede le explica que esto de la supremacía de las clases fue más pronunciado cuando ella estaba en primer año. Sin embargo, en la actualidad la situación está mucho más estable, pues el presidente del consejo, que en aquel tiempo también era Yuki, intervino en el asunto para cambiar las reglas entre ambos bandos. Wataru también le pregunta a Kaede si conoce a la rubia llamada Marika Shinonome, a lo que Kaede responde que ella es la hija del presidente de una fábrica de textiles en Francia. Y como sus padres conocen a los padres de Yuki desde pequeños, ambos fueron comprometidos a casarse por sus familias. Por lo que en efecto, la chica llamada Marika es realmente una Oyousa más rica. Finalmente, Wataru le avisa a Kaede sobre las intenciones de Marika de obtener la presidencia. Sin embargo, Kaede se muestra bastante indiferente ante los objetivos de la rubia. Al otro día, Wataru estaba hablando con la representante de la clase, quien, molesta por lo de ayer, reprende a Wataru por generar el conflicto con Marika. Esto hizo que algunos de los chicos de la clase se unieran al chisme, y Chirai, una de las compañeras de Wataru, de la nada le dice a Wataru que no perderá contra él. Wataru, confundido, no sabe a qué se está refiriendo, por lo que Saito-san le explica la situación. El tema es que el día de ayer fueron a visitar la casa de Natsukawa, y cuando Shirai jugó con Airi, la pequeña se abalanzó sobre Shirai como lo hizo ella cuando estuvo con Wataru. La cuestión es que, cuando jugó con Shirai, ella le dijo que era mucho más débil que Wataru, y debido a esto, Shirai parece tener una rivalidad con Wataru. Al escuchar esto, Wataru se mofa inmediatamente de Shirai, aunque realmente ambos habían sido derribados por la pequeña Airi. Por otro lado, sus compañeros le preguntaron a Wataru si conoce a Airi, a lo que Wataru dice que sí. Esto hace que sus compañeros se sorprendan, ya que pensaban que Natsukawa no quería que Wataru conociera a su hermanita. Y Natsukawa, que se encontraba allí, se queda sin decir nada con evidente vergüenza. Ante esto, Wataru interviene para salvarla, y le dice a los demás que de hecho conoció a Airi de casualidad en la calle, lo cual claramente era una mentira que nadie se creyó. No cabe duda que es un estúpido. De esta forma pasaron los días, sin que pasara nada relevante en la escuela. Sin embargo, Wataru seguía atento, pues Marika le había declarado la guerra a Natsukawa hace poco tiempo. De todas formas, Wataru estaba yendo a la escuela mientras llovía, y decide tararear una canción para subirse el ánimo. Lamentablemente terminó ocurriendo una desgracia, pues un camión que pasaba cerca de Wataru lo termina mojando por completo. Cuando Wataru llega a la escuela, Yamasaki le presta su toalla y su jersey, lo cual Wataru agradece. Sin embargo, Wataru ya estaba deprimido por lo que pasó, por lo que pone su cabeza en su mesa y se queda dormido. ¿Por qué me persigue la desgracia? Ahora llegó el momento de relatar el sueño de alguien. En aquel sueño había una taza y un grifo en un espacio blanco. El grifo tenía la llave abierta, por lo que le daba agua con alegría a la taza de abajo. La taza, por otro lado, estaba bastante feliz por recibir esta agua, pero como el agua estaba caliente, se evaporaba a gran velocidad. Por lo tanto, la taza necesitaba que le dieran agua frecuentemente. El problema aparece cuando el grifo desaparece, por lo que la taza, que ya veía cómo su agua desaparecía, le suplica que no se vaya. Sin embargo, el agua se termina evaporando y la taza se quedó completamente seca en su interior. La taza parecía atormentada por la tristeza, y por alguna razón, la persona del sueño también sentía esta misma tristeza. Justo cuando la taza estaba a punto de aceptar su amargo destino, aparece el grifo de antes, pero esta vez se veía mucho más oxidado que la última vez.
A pesar de esto, la taza estaba feliz por su presencia, pues el grifo oxidado le da una gran cantidad de agua a la taza vacía. Esto por supuesto hizo que la taza estuviera encantada. Sin embargo, cuando el agua parecía desbordarse de la taza, esta comenzó a entrar en pánico y le dice al grifo que se detenga, pues ya tenía suficiente agua. Sin embargo, el grifo hace caso omiso al pedido de la taza y le da más agua ignorando los deseos de la taza. Esto provoca que la taza se molestara con el grifo. Por otro lado, la persona del sueño se fija en el grifo y se da cuenta que la boca del grifo se encontraba dañada, lo que explicaba el por qué se había filtrado tanta agua a través del grifo. Posteriormente, la persona del sueño procede a mirar la taza, la cual estaba tan molesta con el grifo que ni siquiera se dignaba a dirigirle la mirada. Después termina ocurriendo un cambio, y es que la boca del grifo se termina rompiendo en su totalidad, lo que hace que se fugue una gran cantidad de agua junto a los pedazos del grifo. La persona del sueño intenta detener la fuga, pero era inútil, ya que en aquel espacio no tenía ninguna extremidad para ayudar al grifo. La taza, por otro lado, estaba sorprendida por lo que estaba pasando y le pregunta al grifo si se encontraba bien, pero lamentablemente esta pregunta nunca pudo alcanzar al grifo oxidado. Tiempo después, la taza logra recuperar su postura y ahora era capaz de manejar el agua sin dejar que se desborde. Al ver esto, el grifo roto se veía contento. Sin embargo, aquel grifo que se encontraba roto había dejado de dar agua y por tanto se encontraba inerte, como si toda su pasión de antes hubiera desaparecido. Por otro lado, la taza estaba contenta con su agua, pero como era de esperar, esa agua también estaba comenzando a evaporarse. Y cuando el agua ya estaba por la mitad, la taza finalmente nota lo que estaba sucediendo. Presa del pánico, la taza le pide al agua que no se vaya. Sin embargo, ya era tarde y la taza se queda completamente vacía como la última vez. Cuando el agua se desvanece de la taza se lamenta con tristeza y por alguna razón la persona del sueño también sentía un dolor en el pecho. La persona del sueño se preguntaba a sí misma si no hay otra oportunidad para que la taza acepte su destino, lo cual era en vano, ya que la taza seguía llorando por el agua perdida. Si la taza acepta su destino, la persona pensaba que al menos podría dejar de sufrir, y este pensamiento, por alguna razón, termina llegando a oídos de la taza, quien se gira hacia la persona mostrándose confundida. Con esta confusión por parte de la taza, esta termina cerrando su conciencia, y finalmente es la propia taza la que se rompe al final. Durante la clase de Historia Mundial, Wataru finalmente abre sus ojos, notando que había quedado dormido desde que llegó a la escuela. Como no quería ser regañado por su profesor, Wataru intenta levantar su cabeza. Sin embargo, por alguna razón no podía. Y no solo eso, sino que Wataru también sentía un dolor de cabeza. En ese momento, Wataru escucha a sus compañeros de clase, pero los escucha de manera distante. Además, entre las voces de sus compañeros, Wataru escucha que Hachida también lo estaba llamando. Por otro lado, el profesor también nota que Wataru había despertado, y luego de acercarse a Wataru, le dice que ya está enterado de lo que le pasó en la mañana. Y si bien entiende cómo se debe sentir, agrega que eso no es motivo para dormir en su clase. En medio del sermón del profesor, Wataru le pide al sensei si puede ir a la enfermería, lo cual el profesor termina aceptando, pero le recuerda que tiene que regresar al siguiente periodo. De este modo, Wataru se levanta para irse de la sala. Sin embargo, termina chocando su cabeza con la puerta. Esto hace que caiga al suelo sin poder levantarse, lo que deja muy preocupados a sus compañeros de clase. Mientras Wataru descansaba en la enfermería, comenzó a recordar su pasado en la escuela secundaria. En aquel tiempo, Wataru era una persona muy diferente al actual Wataru, pues era un chico extremadamente cauteloso, mostrando hacia los demás una actitud que mantenía las apariencias y trataba de encajar lo mejor posible en el ambiente escolar. Gracias a esta personalidad falsa, Wataru pudo conseguir amigos y pudo sostenerse más o menos bien en el ámbito social. Sin embargo, un día esto cambiaría, cuando Wataru se cae en el comedor de la escuela con su bandeja de comida. Dicho evento fue humillante para Wataru, pues se había caído de manera aparatosa en frente de todos. Para alguien como Wataru, que tomaba mucha importancia a lo que otros pensaban de él, este suceso era algo nefasto, por lo que mientras estaba en el suelo, lo único que deseaba era desaparecer sin dejar rastro. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Sin embargo, en ese momento ocurre algo inesperado,
y es que una chica que vio el incidente se acerca a Wataru. Es en ese momento donde Wataru conoce por primera vez sobre la existencia de aquella chica. Cuando Wataru despierta de su sueño, ve el techo de la enfermería y comienza a maldecir su desgracia por lo sucedido en la clase. ¡No! ¡Maldición! En ese momento llega la enfermera y le dice a Wataru que se desmayó en el salón, por lo que fue llevado a la enfermería por sus compañeros de clase. Wataru le pregunta a la enfermera si acaso estaba resfriado, a lo que la enfermera le responde que sí, ya que tiene 38 grados de temperatura corporal. Aquí Wataru comenta que es extraño, ya que en la mañana se sentía bien, pero la enfermera le explica que quizás su salud empeoró al ser salpicado por el cañón. Sin embargo, la enfermera comenta que también pudo deberse a otros factores, como lo son el estrés y el cansancio mental. De todas formas, la enfermera le recomienda a Wataru tomar un descanso, y Wataru decide hacerle caso, pero como no parecía tener mucho sueño, se acuesta en la camilla mientras miraba el techo. Mientras tanto, Natsukawa se encontraba en la sala de clase, sin poder concentrarse para nada en las lecciones del maestro. La razón de esto es simple, y es que desde que Wataru se desmayó en la clase anterior, Natsukawa ha estado con mucho malestar en su propio pecho. Cuando Wataru se desmayó en la clase, Natsukawa inicialmente pensó que estaba bromeando. Sin embargo, como no parecía pararse, el sensei y sus compañeros se preocuparon, especialmente Achida, quien llamaba con preocupación al propio Wataru. Al final, sus compañeros cargaron a Wataru hacia la enfermería, y lo último que Natsukawa pudo ver de Wataru es a un Wataru con la cara roja y con signos de sufrimiento. Esto hizo que Natsukawa sintiera una opresión en el pecho, y en un intento de mejorar su estado de ánimo, Natsukawa busca con la mirada a su amiga Achida. Sin embargo, cuando Natsukawa la mira, se da cuenta que Achida estaba igual de deprimida que ella. Cuando la clase termina, ambas se dirigen inmediatamente a la enfermería para ver a Wataru. Al llegar, son recibidas por la enfermera, la cual informa que Wataru solo tiene un resfriado común. Esto alivia a Natsukawa, y cuando ambas se acercan a la camilla de Wataru, ven que Wataru se encontraba durmiendo. Y como las chicas no quisieron molestar su descanso, se terminaron retirando de la camilla del lugar. Al final, la enfermera les avisa a las chicas que la clase está por comenzar, por lo que deben volver a la sala de clase. Cuando ambas salen de la enfermería, Natsukawa se pregunta el por qué estaba tan preocupada por Wataru. Esto hace que Natsukawa se pregunte si de verdad ella ve a Wataru como a alguien del sexo opuesto. Pero una vez que se hace esa pregunta, ella se sonroja enseguida y trata de negar esto inmediatamente. Women. Cuando ocurre el cuarto periodo, Natsukawa seguía sin poder concentrarse, ya que no podía evitar ser consciente del asiento vacío. Natsukawa se seguía preguntando el por qué le importaba tanto el estado de Wataru, y mientras pasaba los minutos pensando en él, termina sonando la campana del final de la clase. En ese momento, una chica de tercer año aparece en la sala, siendo esta chica ni más ni menos que Shinomiya Rin. La senpai pregunta por el paradero de Wataru, pues tenía algo que hablar con él. Sin embargo, Achida le explica a Shinomiya que Wataru colapsó en medio de la clase. Cuando se entera de esto, Shinomiya cambia rápidamente su expresión, y luego de concluir que Kaede no sabía nada sobre esto, le pregunta a Natsukawa y Achida si van a visitar a Wataru en la hora de almuerzo. Achida responde que ese es el plan, por lo que Shinomiya responde que ella también se unirá, pero tardará un poco en llegar al lugar. Antes de ir a la enfermería, Natsukawa se lleva la mochila de Wataru, cuyo interior sonaba con sonidos metálicos. Natsukawa intuye que el sonido pertenece a la billetera de Wataru, pero Achida, quien estaba acompañando a Natsukawa, le pregunta de manera juguetona si quería revisar la mochila. Natsukawa se termina negando, ya que si bien es cierto que tiene cierta curiosidad por ver adentro, su sentido de la justicia no le permitía invadir la privacidad de Wataru. Además, no sabría cómo reaccionar si se encontrara con una revista porno. Cuando llega a la enfermería, Achida llama a Wataru para ver si estaba despierto, pero al no escuchar una respuesta por parte de él, ambas chicas dan por hecho que estaba durmiendo. La enfermera tampoco parecía estar presente, por lo que ambas se acercan a la cama de Wataru. Cuando mueven la cortina se llevan una sorpresa, pues Wataru estaba despierto y se encontraba mirando la ventana con la mirada perdida. Al ver esto, Achida intenta hablar con él, preguntándole si le estaba costando dormir. Sin embargo, Wataru no respondía, y cuando respondía lo hacía de manera débil. La condición de Wataru no parecía estar del todo bien, y Natsukawa, al ver a Wataru tan perdido en sus pensamientos, se empezó a preocupar. Posteriormente, Natsukawa le pregunta a Wataru si se siente mal,
a lo que Wataru responde que sí, por lo que si bien Wataru estaba hablando poco, por lo menos podían comunicarse con él. Sin embargo, cuando Natsukawa le pregunta si tiene hambre, Wataru no responde, lo que hizo que tanto Hachida como Natsukawa se miraran entre ellas. Finalmente, Wataru abre la boca, solo para disculparse con las chicas por provocar un alboroto. Esta disculpa de Wataru termina sorprendiendo a Natsukawa, pues jamás había visto a Wataru disculparse de esta forma. Por tanto, Natsukawa le pregunta si le pasó algo, pero Wataru en respuesta le pregunta a qué se refiere con eso. Debido a esto, la conversación volvió a estancarse, pero en medio del silencio, Wataru muestra una sonrisa autoexpresiva mientras miraba la ventana, lo que hace que el corazón de Natsukawa se acelere por alguna razón. Viejo sabroso. Justamente en ese momento Natsukawa recuerda algo que había escuchado antes, en la que hay situaciones en las que los chicos sienten el deseo de proteger a las chicas, cuando éstas pasan por algún dolor o sufrimiento. Al parecer, esto también se aplica al revés, ya que Natsukawa estaba sintiendo estos mismos deseos al ver a Wataru. Cierto. En cuanto a Wataru, este comenzó a sentir dolores de cabeza, lo que hace que ambas chicas entraran en pánico. Preocupada por su estado de salud, Natsukawa intenta tocar la frente de Wataru, pero Wataru aparta su mano y le dice que no lo toque. ¿Qué? Esto sorprende a Natsukawa, sintiéndose herida y molesta por el rechazo de Wataru. Natsukawa le pregunta a Wataru por qué no quiere que lo toque, a lo que Wataru responde que no quiere contagiarlas y que tampoco quiere contagiar a la pequeña Eri. Dicho comentario hace que tanto Hachida como Natsukawa se sorprendan por las amables y consideradas palabras que salían de Wataru. Por lo que luego de recibir este golpe crítico, ambas terminan saliendo de la camilla de Wataru. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. En ese momento, Shinomiya llega a la enfermería con Kaede, quien parecía tener la respiración agitada por correr hasta aquí. Posteriormente, Kaede se dirige a la camilla de Wataru, y como él no respondía, Kaede empieza a preocuparse por el estado de Wataru. Por suerte para ella, Wataru se da cuenta de la presencia de su hermana, por lo que Kaede le pregunta sobre cómo se siente ahora. Wataru le responde que le duele la cabeza, y cuando Kaede le pregunta sobre su temperatura, Wataru le responde que la tiene alta, a lo que Shinomiya le dice a Kaede que no se preocupe, ya que Wataru fue revisado por la enfermera, por lo que debería estar bien. Aún así, por las dudas, Kaede comienza a tocar a Wataru para revisar su temperatura. Curiosamente, Shinomiya Senpai hace lo mismo, para sorpresa de Natsukawa y Hachida. Al final, Kaede le dice a Wataru que llamará a su mamá, y de esta forma, el evento en la enfermería queda completamente finalizado. 2 días después del incidente, Wataru se encontraba en su casa acostado por el resfriado, o así debería ser, pero a pesar de tener congestión nasal y una pequeña fiebre, Wataru aprovecha la oportunidad para jugar con sus videojuegos. En medio de esto, recibe una llamada de Hachida, la cual le pregunta a Wataru si se encontraba vivo. Wataru le responde diciendo que estar vivo es maravilloso, pero termina cometiendo un error, ya que el mensaje lo termina enviando al chat del grupo. Como consecuencia, toda su clase leyó el mensaje y respondieron con comentarios divertidos para el enfermo Wataru. Posteriormente, Wataru sigue jugando con su consola, hasta que se queda dormido sin darse cuenta. Cuando Wataru despierta, escucha el sonido del timbre, y como pensaba que era su madre, Wataru baja para recibirla. Sin embargo, Wataru recibe una sorpresa, ya que en la puerta estaban tanto Hachida como la propia Natsukawa. Cuando Wataru abre la puerta para recibir a las chicas, termina recibiendo un regaño de Hachida, ya que Wataru había mandado un mensaje extraño en la hora de almuerzo. Y cuando la clase respondió con comentarios para Wataru, este nunca terminó respondiendo, lo que despertó la preocupación de sus compañeros de clase. De hecho, cuando Wataru revisa su celular, encuentra una gran cantidad de mensajes y llamadas perdidas. Al ver esto, Wataru se disculpa con las chicas, diciendo que no respondió su celular porque se había dormido. Después de que Hachida peleara un poco con Wataru, al final Hachida expresa su alivio y comenta de que tuvieron suerte de que Natsukawa supiera dónde vivía Wataru. Sin embargo, Hachida le pregunta a Natsukawa el por qué sabía la dirección de Wataru, a lo que Natsukawa responde avergonzada que le había preguntado a Yamasaki la dirección en el pasado. Wataru, por otro lado, se disculpa por haberlas preocupado, pero también comenta que tampoco quiere que ambas se contagien. Ante esto, Natsukawa dice con una sonrisa que no hay problema con eso, ya que si ella termina enfermándose, le pedirá a Wataru que cuide de ella. En respuesta, Wataru dice con entusiasmo que si llega a pasar eso, hará todo lo que ella quiera, mientras se imagina a sí mismo lavando la espalda de Natsukawa.
Dicho comentario de Wataru hizo que ambas chicas se alejaran de Wataru, ya que detectaron sus pensamientos mañosos. ¡Qué rico! Finalmente, Achida le dice a Wataru que al final vinieron a chequear su estado, aunque en realidad la que quería verlo era la propia Natsukawa. Justo cuando dice eso, Natsukawa intenta callar rápidamente a Achida, y al ver que Natsukawa se encontraba sumamente nerviosa, Wataru la llama diosa, siendo este un comportamiento bastante usual del propio Wataru. Dichos comentarios hacen que Natsukawa se altere aún más, mientras que Achida comenta en broma que Wataru sigue tan enamorado de Natsukawa como siempre. Ante esto, Wataru responde que por supuesto que sí, mientras sigue llamando linda a la sonrojada Natsukawa. Cuando Achida se da cuenta de que Natsukawa ya estaba en su límite, le dice a Wataru que ya era momento de retirarse, y le da una bolsa con yogur al enfermo Wataru. Luego de superar su resfriado, Wataru vuelve a la escuela, con la pesada carga de ponerse al día con sus estudios escolares. Durante la clase, Wataru intenta copiar los apuntes de Achida, lo cual no pudo ya que no le dejó. ¡No! ¡Maldición! Cuando llega la hora del almuerzo, Wataru va a comprar su comida, pero termina siendo capturado por el grupo de Shinomiya. Cuando se sienta con ellas, Yuyu recibe a Wataru con una gran sonrisa, lo que hizo que Mita-senpai y Shinomiya lo miraran con recelo. Posteriormente, Yuyu le dice a Wataru que se enteró por Shinomiya que había caído enfermo, y le pregunta si se encontraba bien, a lo que Wataru responde que se encuentra bien, para eliminar la preocupación de Yuyu. Por otro lado, Shinomiya le comenta a Wataru que lo llamó por una razón en específico, y es que Shinomiya quiere que Wataru se una al comité de moral pública. Esto toma por sorpresa a Wataru, pero Shinomiya estaba bastante decidida en reclutar a Wataru, pues según ella no hay nadie más confiable que él, esto debido a que es el hermano de Kaede y también al hecho de que solucionó sus problemas cuando pidió su consejo. En cuanto a Wataru, él no quería para nada ser parte del comité, ya que sabe que sus actividades conllevarán mucho trabajo de por medio. Sin embargo, al ver la apasionada invitación por parte de Shinomiya, Wataru estuvo muy cerca de aceptar su invitación. En ese momento, Yuyu también hace de las suyas, acercándose a Wataru de manera inesperada, para decirle que será un gusto tenerlo en el comité de moral. Todo esto mientras toma de las manos al propio Wataru. Como es de esperar, Wataru se aleja de Yuyu por reflejo, y como consecuencia, la sonrisa entusiasmada de Yuyu se convierte rápidamente en una de tristeza. Esto provoca que tanto Mita como Shinomiya miren a Wataru con hostilidad, y como Wataru sentía el peligro en sus ojos, decide volver a sujetar las manos de Yuyu. Dicho acto hace que la vergüenza invada a Yuyu, y le dice a Wataru que estaba siendo demasiado atrevido. Como consecuencia, Mita y Shinomiya vuelven a mirar a Wataru con hostilidad, por lo que Wataru había quedado en un punto muerto. Luego de ser agarrado y castigado por Mita-senpai durante unos minutos, Wataru regresa a su sala de clase. Allí se termina encontrando con Natsukawa, la cual ha estado muy amable con Wataru en los últimos días. Esto se debe por supuesto a lo que pasó con su resfriado. Cuando Natsukawa se encuentra con Wataru, ella ve que el prota tiene el pelo desordenado, por lo que se acerca a Wataru para ordenar su cabello. Al otro día, Wataru se encontraba en el gimnasio, pues el trimestre escolar había terminado y desde mañana los alumnos tendrán sus vacaciones de verano. Durante la ceremonia, el presidente del consejo da su discurso y les recuerda a los miembros del comité que tienen que venir a la escuela para poner en marcha los preparativos del festival cultural. Una vez que Wataru vuelve a su clase, su maestra pregunta sobre quién quiere ser voluntario para formar parte del comité del festival. Como la sensei vio que ninguno quería postularse, ella misma se hace cargo de elegir a los candidatos. En primer lugar, la sensei le dice a los estudiantes sin club que se levanten, siendo Wataru una de las 6 personas que se levantaron de su asiento. Otros que se levantaron fueron Natsukawa e Ichinose, la cual es la chica tímida que se sienta al lado de Wataru. En ese momento, Yamasaki le dice a la sensei que elija a Wataru, lo que hace que Wataru maldiga a Yamasaki desde lo profundo de su alma. ¡Te odio! Cuando la sensei le pregunta a Wataru si está dispuesto a ser voluntario, Wataru se hace el tonto, por lo que empieza a jugar al piedra, papel y tijera para elegir a los miembros del comité. Wataru termina jugando con Tabata, al cual le gana, y gracias a esto Wataru se salva del trabajo del festival. Por otro lado, Tabata le dice a Wataru que de hecho él tiene clases intensivas, pero como había perdido en el juego de piedra, papel y tijera, no le quedaba más alternativa que aceptar su destino. Para mala suerte de Wataru, Natsukawa también pierde en el piedra, papel y tijeras, por lo que Wataru se da cuenta que había perdido una oportunidad para estar con Natsukawa. A pesar de esto, Wataru tenía pensado aceptar los resultados, o al menos así era,
hasta que Sasaki se acerca a Tabata y le ofrece hacerse cargo de su trabajo del comité del festival. De esta forma, Sasaki termina como el chico bueno delante de toda la clase, y para desgracia y enojo de Wataru, Sasaki y Natsukawa estarán juntos en el trabajo del comité. ¡Ese miserable es un genio! Una vez que Sasaki llega a un acuerdo con Tabata, se acerca rápidamente a Natsukawa, expresando su deseo de trabajar con ella. Asimismo, Natsukawa le responde lo mismo. Todo esto mientras Wataru sentía un fuerte dolor en su pobre pecho. Aún así, Wataru sabe que esto era algo inevitable, por lo que hace todo lo posible para aguantar su frustración. En ese momento, Achida le dice en broma a Wataru que Sasaki y Natsukawa se veían bien juntos, lo que hace que Wataru responda que tiene razón, para sorpresa de Achida. De hecho, como no esperaba esta reacción por parte de Wataru, Achida le pregunta el por qué está tan calmado, a lo que Wataru responde que es un hecho que ambos se ven bien juntos. Esta respuesta hace que Achida se moleste con Wataru y lo llame perdedor. Por otro lado, Wataru siente que alguien lo mira, y cuando se gira para ver quién lo está observando, ve que Sasaki lo estaba mirando, con una mirada triunfante para desgracia de Wataru. En la tarde de ese día, Shinomiya se queda esperando a Wataru en los casilleros, y como Wataru no quería involucrarse con el comité, le dice a Shinomiya que tiene clases intensivas, y con eso como excusa se retira del lugar. Sin embargo, su escape fracasa, ya que Shinomiya sabe perfectamente que Wataru no asiste a ninguna clase. De esta forma, Shinomiya se lleva a Wataru a la sala del comité y le dice que no se alarme, ya que no viene con la intención de reclutarlo, sino que lo busca para entrenarlo. Al escuchar esto, Wataru intenta escapar otra vez, pero Shinomiya lo retiene y lo termina llevando a la residencia Shinomiya. Al llegar a la casa de Shinomiya, Wataru ve que la residencia era mucho más grande de lo que él pensaba. Luego de abrir la puerta, ambos son recibidos por el abuelo de Shinomiya, lo que hace que Wataru quiera irse inmediatamente de aquel lugar. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Shinomiya, que no permite que Wataru se vaya, le dice que el dojo de su familia no practica artes marciales, sino que lo que hacen es enseñar artes espirituales. Al escuchar esto, Wataru le dice que no tiene ninguna intención de aprender esto, pero Shinomiya dice que, según Kaede, lo único que Wataru hace en su casa es jugar videojuegos, por lo que a pesar de las quejas de Wataru, Shinomiya arrastra a Wataru al dojo de su casa. Ante esto, el abuelo que estaba en la entrada muestra su desagrado, ya que estaba viendo que su nieta estaba demasiado cerca del chico que trajo. De todas formas, el abuelo hace que ambos se separen, y le pregunta a su nieta sobre quién era el mocoso que había traído. Shinomiya le responde que trajo a un kouhai llamado Sayo, al cual quiere que se una al comité de moral. Ante esto, el abuelo muestra su sorpresa, pues su nieta nunca había traído a un kouhai hombre. Al escuchar esto, Shinomiya se avergüenza y le dice a su abuelo que no malinterprete las intenciones que tiene. Ante esto, el abuelo le pregunta a Wataru sobre qué relación tiene con su nieta, a lo que Wataru responde que Shinomiya Senpai era una amiga de su hermana mayor. Una vez que Wataru entra al dojo, el abuelo de Shinomiya comienza a explicarle los beneficios de entrenar las artes espirituales. De hecho, Shinomiya le comenta que ella lleva años entrenando estas artes, siendo esta la razón por la que tiene ese gran desplante y presencia en frente de los alumnos. De todas formas, a Wataru lo mandan a meditar, mientras le hablan sobre los estilos para controlar las emociones. Uno de estos estilos es la concentración de la mente, y el otro estilo es la extinción de la mente. Shinomiya le dice a Wataru que haga un vacío en su corazón. De esta forma podrán saber qué tipo de estilo se ajusta a Wataru. Lamentablemente, Wataru termina fracasando en hacerlo, ya que en vez de dejar su mente en blanco, comenzó a imaginarse muchas cosas extrañas por alguna razón. Entre esas imaginaciones, Wataru recuerda su periodo cuando acosaba a Natsukawa, en la que hacía cosas como seguirla en sus compras o teñirse el cabello para impresionarla. Dichos recuerdos desagradables hacen que Wataru afiance su mentalidad actual, en la que debe hacer todo lo posible para no molestar a Natsukawa. En ese momento, Shinomiya llama a Wataru, lo cual hace que Wataru abra los ojos. Shinomiya le pregunta a Wataru sobre qué estaba pensando hace un momento, ya que lo había visto con una expresión total y absolutamente vacía. Al escuchar esto, Wataru creyó que eso era algo bueno, ya que le pidieron justamente eso. Sin embargo, Shinomiya y el abuelo comentan que Wataru no vació su corazón realmente, y esto de hecho era la verdad, ya que Wataru reconoce que tuvo pensamientos mañosos en medio de su meditación.
Ante esto, el abuelo le pregunta si tuvo deseos perversos con su nieta, a lo que Wataru niega esto rápidamente, para decepción de Shinomiya. Dios le da barba a quien no tiene quijada. En todo caso, el abuelo le dice que sabía de antemano que no podía vaciar su corazón, ya que la razón por la que ordenaron a Wataru a meditar era realmente para saber lo que él tenía en su mente. Al final de todo, el abuelo comenta que al parecer Wataru es del tipo extinción de la mente, ya que las personas que son de este estilo suelen tener la costumbre de mentirse a sí mismos. Dicho comentario termina golpeando un punto sensible en Wataru, por lo que Shinomiya le dice a su abuelo que se detenga, pues no trajo a Wataru a su casa para que le dé sermones. Sin embargo, Wataru le dice a Shinomiya que no le importa, pues el abuelo tenía razón en lo que estaba diciendo. Luego, Wataru le pregunta al abuelo sobre cómo se consigue aplicar el estilo de concentración de mente, a lo que el abuelo le explica que para lograr este estilo, uno debe tener la capacidad de verse a sí mismo desde un punto de vista objetivo. Una vez que el abuelo le explica esto, Wataru pasa el resto del tiempo aplicando la concentración de la mente, por lo que al final, Wataru termina aprendiendo algunas cosas de las artes espirituales. Sin embargo, antes de que se fuera del dojo, Wataru le explica a Shinomiya que ser parte del comité podría no ser para alguien como él, en el sentido de que no tiene las habilidades pertinentes para tomar el trabajo. Esta reflexión de Wataru hace que Shinomiya se deprima, y aunque intenta decir algo en respuesta, Wataru se termina despidiendo de ella y se retira del dojo Shinomiya. Las vacaciones de verano habían comenzado, y si bien Wataru tenía planeado disfrutar al máximo de su tiempo con sus videojuegos, también decide ir a buscar trabajo a medio tiempo. De esta forma, termina encontrando un empleo en una librería, donde el dueño le pide a Wataru organizar libros y tratar con los clientes. Como Wataru ya tenía experiencia previa trabajando en una tienda de conveniencia, no le representó ningún problema realizar los labores que le pedían. Cuando Wataru termina de hacer su trabajo, el jefe le da permiso a Wataru para irse temprano, ya que había terminado su trabajo más rápido de lo que imaginó. Debido a esto, Wataru se fue a dar un paseo, y en medio de este paseo se termina encontrando a chicos de secundaria molestando a un pequeño niño. Ante esto, Wataru termina interviniendo en la trifulca, lo que hace que los chicos de secundaria se retiren del lugar. Luego de salvar al niño de primaria, Wataru le pregunta su nombre, y el niño le responde que se llama Sasaki. Esto hace que Wataru se quede en shock, ya que se llamaba igual que su jurado archirrival. En todo caso, el nombre completo del niño era Sasaki Kouta, para fortuna y calma del propio Wataru. Una vez que confirma el nombre del chico, Wataru le pregunta a Kouta si tiene el número de algún familiar, para que lo venga a buscar. Ante esto, Kouta le muestra su credencial, en la que justamente salía un número de emergencia. Luego de que Wataru llamara a este número, el prota compra unos pañuelos para limpiar la mochila del pequeño. Y luego de esperar por un momento, una chica universitaria se acerca a ellos. Cuando Kouta ve a esta chica, corre hacia ella, pues al parecer la chica desconocida era la Onesan de Kouta. Luego de comprobar que su hermanito se encontraba bien, la hermana procede a darle las gracias a Wataru, y habla un poco con Wataru sobre lo que sucedió con Kouta. En medio de la conversación, la chica le pide a Wataru su información de contacto, por lo que Wataru termina mostrándole su credencial de estudiante. Debido a esto, la chica, llamada Sasaki-san, se entera de que Wataru es de la preparatoria Kouetsu, algo que sorprende a Sasaki-san, pues para ella la preparatoria Kouetsu es increíble, hasta el punto de que su campus se parece mucho al de una universidad. Wataru se sorprende por la opinión que tiene la hermana y comenta que al ser ella una persona tan adulta, seguramente el campus de una universidad se vería muy bien para alguien como ella. Luego de escuchar esto, Sasaki-san se avergüenza, comentando que ella no es para nada una chica adulta y que de hecho fue hace muy poco tiempo que pegó su estirón. Luego de conversar con ella por un rato más, Wataru le aconseja a Kouta y a Sasaki-san a no deambular en lugares aislados, y con eso dicho, se termina despidiendo de ambos hermanos. Una semana después de aquel evento, Wataru se encontraba en el comedor con la familia, pues tenía que desayunar temprano para ir a trabajar. Esto sorprende a Kaede, y le pregunta a Wataru por qué se levantó tan temprano. Aquí Wataru le revela que está trabajando y se burla de Kaede, diciendo que él está ganando dinero, mientras que ella no gana nada al estar en sus clases intensivas. Como ambos empiezan a decirse groserías, el papá los interrumpe y les dice que no digan groserías durante el desayuno. En medio de la conversación matinal, Wataru habla con su hermana sobre su trabajo en el consejo estudiantil, pues por lo visto, Kaede tiene bastante trabajo derivado del festival. Entre esos trabajos está el de elegir a un grupo de chicos guapos para que muestren los alrededores de la escuela. Esto hace que Wataru piense en Natsukawa y en Sasaki, pues como ambos trabajan en el comité del festival, es muy probable que sean elegidos para hacer el recorrido.
Por otro lado, Kaede le dice a Wataru que está al tanto de que Shinomiya lo invitó a unirse al CMP y le pregunta si aceptó unirse. Wataru le responde que no, por lo que Kaede aprovecha la oportunidad para invitarlo al consejo estudiantil. Ante esto, Wataru se niega rotundamente a unirse al consejo, ya que el consejo acarrea mucho más trabajo que el comité de moral. Sin embargo, Kaede comenta que últimamente piensa que no sería mala idea dejar el futuro del consejo en sus manos, ya que Wataru es bastante bueno en el trabajo de organización. Su padre, que estaba por ahí, curiosamente también está de acuerdo con eso, pero Wataru sigue sin querer unirse al consejo estudiantil. Ahora es momento de hablar de un capítulo extra, cuyo suceso ocurre después de la visita a la casa de Natsukawa. Como se dijo anteriormente, a Wataru se le había olvidado la promesa que le hizo a Natsukawa, por lo que al día siguiente, Achida se lleva a Wataru a rastras a comer con Natsukawa. De todas formas, Natsukawa no estaba sola, sino que estaba acompañada de algunas compañeras de clase y del propio Sasaki. Cuando Wataru se sienta al lado de Sasaki, se disculpa inmediatamente con su compañera Saito-san, ya que sabía de antemano que estaba interesada en el propio Sasaki. Por otro lado, Saito entra en pánico y le dice a Wataru que no le importaba. A pesar de que Wataru quería pasar desapercibido en el grupo, por alguna razón Natsukawa lo estaba mirando, por lo que Wataru pensó que Natsukawa estaba enojada por estar sentado al lado de Sasaki. No cabe duda que es un estúpido. De esta forma, Wataru bromea un poco con Sasaki y le dice que al parecer Natsukawa está celosa de él, pues estaba sentado al lado suyo. Como es de esperar, Natsukawa niega esto llamándole idiota, lo cual hizo que toda la clase se riera en el acto. Posteriormente, Wataru ve el almuerzo de Sasaki y le pregunta si acaso su hermana menor le preparó su bento. Sasaki, sorprendido, le pregunta cómo lo supo, a lo que Wataru piensa que es obvio, ya que Yuki-chan es una completa brocón. Por otro lado, Sasaki ve que Wataru está comiendo pan dulce y le pregunta si acaso está bien solo con eso. Wataru le responde que está bien, pero la que no opina lo mismo es Natsukawa, quien comenta que eso no es para nada saludable. Wataru le dice a Natsukawa que el arroz frío tampoco es muy diferente a lo que está comiendo ahora. Sin embargo, Natsukawa le dice que por lo menos debería comer más verduras. Las compañeras de Wataru también comentan que debe comer más sano, y Saito-san le ofrece rollos de col a Wataru para que éste coma. Posteriormente, Achida también le ofrece su rollo de col, pero a diferencia de lo que hizo Saito, Achida usa sus palillos para alimentar a Wataru. Al ver esto, Natsukawa ya estaba en su límite, y para sorpresa tanto de Wataru como de sus demás compañeros, Natsukawa se acerca a Wataru para ofrecerle de su bento. El problema de esto es que Natsukawa no tenía rollos de col, por tanto, elige alimentarlo con espárragos envueltos en tocino. Esto resulta ser una mala jugada, ya que Wataru odiaba los espárragos. Por tanto, Wataru le dice a Natsukawa que no tiene por qué forzarse a darle de comer. Sin embargo, Natsukawa insiste, argumentando que Wataru comió la comida de Achida sin problemas. Y luego de ver a Natsukawa inflando su mejilla, no le quedó más alternativa que comer los espárragos que odia. Para suerte de Wataru, los espárragos con tocino estuvieron ricos, por lo que pudo comérselos sin mayor dificultad. Después de comerse los espárragos, Wataru comenta que estaba delicioso, lo que hace que Natsukawa le pregunte con curiosidad qué tan buenos estaban. Como Wataru en un principio odia los espárragos, no sabía muy bien con qué hacer la comparación, por lo que terminó diciendo algo al azar, como que estaban más deliciosos que la comida de su hermana. Este comentario alegra bastante a Natsukawa, la cual comenta que debe ser así porque hizo su comida pensada para Eiri. Wataru se sorprende al escuchar esto y le pregunta a Natsukawa si es ella misma la que hace sus bentos, a lo que Natsukawa responde que sí, con un poco de vergüenza. Debido a esto, el ambiente en la hora de almuerzo se había suavizado, pues luego de darle de comer a Wataru, Natsukawa mostraba una sonrisa alegre. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. De esta manera termina el resumen de la parte 4 de Yume Mirudanchi y la verdadera historia detrás del anime. Como podrán haber notado, desde la visita a la casa de Natsukawa, Wataru ha mostrado grandes avances en su relación con Natsukawa, pero el mismo Wataru ni siquiera se da cuenta de lo que está logrando. No cabe duda que es un estúpido. Por otro lado, Wataru también sufre un desafortunado accidente, lo que hace que podamos ver una pequeña fracción de los sentimientos de Natsukawa.
Y es que por muy tsundere que se nos muestre la pelirroja en el exterior, lo cierto es que cuando Wataru pasa por algún tipo de problema, el mundo de Natsukawa se oscurece inmediatamente. Y esto no solo se limita a Natsukawa, sino que también pasa con Hachida y el resto de sus compañeros. Pues si bien es cierto que Wataru es considerado el payaso de la clase, la realidad es que sus compañeros aprecian bastante a nuestro protagonista. En fin, de momento Wataru comienza su chamba vacacional, pero al mismo tiempo quiere evitar cualquier tipo de chamba relacionada con la escuela preparatoria. ¿Podrá Wataru seguir escapando de las garras de Shinomiya y el CMP? ¿Logrará Sasaki conquistar a Natsukawa en el comité cultural? Todo eso y más lo veremos en el próximo video de Yume Mirudanchi. No olviden darle like y suscribirse a mi canal si les gusta el contenido que hago. Sin más que decir, me despido. Nos volveremos a ver en un próximo video.